es una institución que fomenta las exportaciones de bienes y servicios, un banco de segundo piso que ayuda a la exportación de los productos y servicios de las empresas brasileras. Entonces había mucho interés de parte de este banco brasilero estatal de presentarnos a nosotros cómo funcionaban y qué tipo de servicios podían darle a empresas que pudieran estar interesadas en exportar hacia el Perú. Lo que entonces podríamos decir que sí hubo una reunión en ese mismo encuentro con funcionarios y directivos del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, quienes le habrían expuesto las bondades que podrían prestar como servicios estas empresas brasileñas. ¿Así es? Sí, es un mecanismo muy conocido que existe en Brasil. Hemos visto después por las noticias de todo que ha sido parte, digamos, en algunos casos de mecanismos justamente financieros que promovieron esa salida de empresas hacia el exterior. Fue una reunión básicamente de funcionarios públicos y participamos. Ellos expusieron cómo funcionaban, digamos, estos mecanismos de financiamiento, qué créditos podrían obtener, digamos, el país beneficiario y las empresas que brindaran servicios. ¿Conoce si el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil ha financiado a Odebrecht en Perú? No lo sé. Sin embargo, sí le puedo decir que en esa época se quería que el Ministerio de Economía evalúe si es que eso era, digamos, ese tipo de financiamientos era algo positivo o no para el Perú. Lo que consideró el Ministerio en ese momento era que, digamos, el financiamiento que se podía conseguir directamente, ya sea con el BID, con la CAF o en los mercados internacionales, era mejor que ese financiamiento. Ese financiamiento, además, muchas veces podía venir atado a solo empresas brasileras, etcétera. Entonces, en los procesos de licitación, concesión que hacía el gobierno peruano, se trataba de no atar a ningún país en particular, sino que se hacía de modo abierto. Entonces había mucho interés de este banco que había trabajado con muchos países de Latinoamérica, pero no existía el interés del Ministerio de Economía, al menos en la época donde yo participaba, de acceder a esos créditos. Bien, entonces lo que nos quiere decir que sí hubo el interés de participar por este Banco Nacional de Desarrollo, pero tomando en cuenta que podría haber algún condicionamiento para que se pueda favorecer de alguna manera a estas empresas si hubiera la intervención de este banco, por lo mismo, por la misma nacionalidad de las empresas, y con el banco ustedes descartaron esa posibilidad. O sea, estamos hablando en el tema de la gestión que le correspondía. ¿Sabe si más adelante se aceptó esta intervención o no? Señora congresista, a través de la presidenta, no lo sé. Sin embargo, sí le puedo decir que en general, de lo que yo he visto en las veces que he estado en el Ministerio de Economía, ya sea como viceministro o ministro, se evitaba tener concertación de créditos con un país en particular, se buscaba acceder directamente al financiamiento. Con eso evitábamos tener, digamos, cláusulas de atadura y además se conseguían mejores tasas de financiamiento. Bien. Pasando al tema, por ejemplo, sobre la exoneración del SNIP de la interoceánica. Mediante decreto supremo 022 del 2005, el Ministerio de Economía y Finanzas publica el 10 de febrero del mismo año, donde se exceptuó del cumplimiento de la fase de preinversión del Sistema Nacional de Inversión Pública, conocida como SNIP, la concesión del proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil, IRSA-Sur, incluida la declaración de viabilidad. Al respecto, la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública establecía de forma expresa que la observancia del ciclo del proyecto era obligatoria y que su excepción se podía realizar a través de un decreto supremo refrendado por el ministro del sector correspondiente y por el Ministerio de Economía y Finanzas. Siendo así, atendiendo a que algunos
exfuncionarios y asesores del Estado han manifestado que la exoneración del ciclo del proyecto establecida en la ley era una práctica usual y común. Es decir, lo excepcional han tratado de convertirlo en la práctica normal. Le hacemos la consulta. ¿En qué condiciones se permitía que los proyectos sean exonerados del ciclo del SNIP? A ver, la regla general era que los proyectos tienen que pasar por el ciclo de proyecto y creo que eso es positivo. Es más, yo sí siempre he mencionado que me parece que los proyectos tienen que pasar por ese ciclo de evaluación. ¿Por qué? Porque en verdad somos un país que no tiene, digamos, todos los recursos que quisiera, tenemos recursos escasos y tenemos que priorizar. Sin embargo, también tengo que reconocer que la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, que se publicó en el 2000, tenía un artículo que permitía la exoneración. Y he visto que se ha utilizado esa exoneración en algunos proyectos. Cuando me ha tocado la función de ser ministro de Economía y Finanzas, en el 2005, parte del 2005-2006 y hace poco, he evitado cualquier tipo de exoneración del ciclo de proyectos porque considero que es una evaluación positiva. Entonces, ante la afirmación que me hace señora congresista a través de la presidencia, creo que las exoneraciones tienen que ser las excepciones y no la regla. Bien. El proyecto de Interoceánica reunía las condiciones para ser exonerado del ciclo de SNIP. Si no eran las razones técnicas, ¿por qué se procedió a exceptuarlo? No lo sé. Acuérdense que justamente se exonera del ciclo de evaluaciones. La Dirección General de Inversión Pública estaba dentro del Viceministerio de Economía. Entonces, yo no participé en la exoneración. Justamente lo que se hizo es sacarlo del mandato de la Dirección General de Inversión Pública. De acuerdo a lo que establece la ley, esa ley del 2010, creo que es el artículo 10, es lo que se dice, se podrá exceptuar a solicitud, con la firma del ministro proponente y del ministro de Economía y Finanzas. No da ninguna razón de por qué se podía exonerar un proyecto de inversión. Básicamente habla a la firma de los ministros y del presidente de la República. Muchas veces de lo que he escuchado se buscaba, por ejemplo, la exoneración por temas de tiempos, plazos. Sin embargo, no conozco en este caso el caso puntual porque también pedí al Ministerio de Economía la justificación del Decreto Supremo. He leído la exposición de motivos del Decreto Supremo, pero no hay ninguna referencia exacta a este tema. Bien, siendo así, entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas, no por los antecedentes que acaba de manifestar, no habría entonces un análisis respecto a si correspondía o no realizar esta exoneración, ya que de acuerdo a lo solicitado nunca le alcanzaron el informe técnico, legal y jurídico para que podría haber sido exonerado. Entonces podríamos nosotros decir, si no hubo ese análisis técnico ni legal, esto conllevó por una decisión política a tomar simplemente una posición de exonerar del SNIP. Sí, dado que justamente se exonera que pase por la Dirección General de Inversión Pública, no hubo informe respectivo. Entonces, al final del día se utilizó esa cláusula 10. En este caso, me parece que hay una solicitud de proinversión al Ministerio de Transportes y el Ministerio de Transportes se tramita directamente, no pasa por el Viceministerio de Economía. Si bien es cierto, usted dice que no, que como viceministro no participó en este informe. También cuando estuvo acá el viceministro Carranza, también señaló que él no hizo ese informe. Entonces, ¿quién sería el funcionario, el área que habría participado de este análisis y este estudio para emitir una opinión y pueda tener como resultado esa resolución suprema para poder exonerar del SNIP?
Sí, no le hubiera tocado a él como Hacienda, sino a mí como Economía. Sin embargo, justamente lo que se hace con ese decreto supremo es exonerar que la Dirección General de Inversión Pública vea el ciclo de proyectos, la evaluación respectiva de la integración. Es decir, se saca de la función, se busca justamente que no pase por el Ministerio de Economía, por este caso por la Dirección General de Inversión Pública. Entonces, dado que justamente se busca que no participe la Dirección General, es que se exonera. Por eso no hay ningún informe, porque se saca del ámbito de la Dirección General de Inversión Pública. Siendo así, entonces, ¿quién o quiénes podían invocar la excepción al ciclo del proyecto del SNIP? ¿Quién, en todo caso, eran los responsables de dicha decisión? Antes de venir a la comisión, justamente pedí la documentación en el Ministerio de Economía. No he visto ningún informe. Lo único que hay es una carta del director ejecutivo de Proinversión al ministro de Transportes de esa época, pidiendo que se exonere de este ciclo de proyecto. Y después lo que hay es el decreto supremo directamente exceptuando. Perdón, ¿la carta de quién dice que existe? Es una carta de la Dirección Ejecutiva de Proinversión al ministro José Ortiz Rivera, de René Cornejo, Jorge La dirección. Ortiz. ¿Y quién suscribe? ¿El director ejecutivo de Proinversión? Sí. ¿Quién estaba? René Cornejo, esto es el oficio 397. ¿Tiene alguna referencia a ese oficio? 397, se lo dejo, Okay. Estaba en la documentación. De acuerdo al artículo 9.1 de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley 27.293, el Ministerio de Economía y Finanzas debía calificar la viabilidad de los proyectos que se encontraban en la fase de preinversión. Entonces, ¿en qué consistía la declaratoria de viabilidad que debía hacer el MEF si no habrían pasado por estos mecanismos esta exoneración del SNIP del IRSA? Mira, también revisé un poco el expediente, pedí información. Sí había un estudio de prefactibilidad elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es más, un estudio de prefactibilidad que toma casi 3 años. Eso lo hace Provías y después pasa me parece que es el viceministerio. Entonces, sí había prefactibilidad. Sin embargo, por un tema de magnitud de este proyecto, tenía que pasar al Ministerio de Economía para evaluarse la factibilidad. Entonces, la prefactibilidad sí existía, la factibilidad no. ¿Qué es la factibilidad? Es el análisis que tiene que hacer los diferentes ministerios para ver cuál es la rentabilidad social de un proyecto de esta envergadura. Ese es lo que no se realiza porque existe la exoneración. Bien. Han habido, sí tengo que ser muy claro, ¿no? He visto a lo largo de algunos años en la administración pública, he visto otras exoneraciones, he visto casi en todos los gobiernos han habido exoneraciones. Yo, como le dije, no soy partícipe de esas exoneraciones, pero sí que sé que se han dado. No necesariamente significa que un proyecto que se le exonera es un proyecto malo, es un proyecto corrupto. Sin embargo, sí creo que en general es positivo que los proyectos pasen por su ciclo completo de evaluación. Sí, esta exoneración implicó que el MEF no emita la opinión de viabilidad del proyecto, que es competencia exclusiva, ¿no?, del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo es posible que no emitan opinión sobre un tema de exclusividad competencia del MEF? ¿Por qué? ¿Razones técnicas, razones políticas, presión de alguien? ¿Por qué? Pueda que haya alguna razón lógica, aunque no jurídica. Yo creo que esa razón, digamos, pueden haber muchas razones. Habría que ver en el libro de debates de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública en el 2000, ¿por qué se incluyó ese artículo? O sea, desde la concepción de la ley se dijo deben haber excepciones. Y esas excepciones, además, se dice claramente la firma tiene que ser firmada por un ministro del sector y el Ministerio de Economía y Finanzas. Como le digo, de las veces que yo he podido ver este tipo de exoneraciones, muchas veces son por temas de plazos. Por ejemplo,
en este caso de la Interoceánica, revisando documentos, la prefactibilidad había costado 12 millones de soles, había tomado casi 3 años y medio. Era muy posible que la factibilidad tome otros tantos años en evaluarse. Sin embargo, yo sí considero que lo mejor para un país como el nuestro, con recursos escasos, es siempre que hay una evaluación para poder priorizar mejor la rentabilidad social de los proyectos. Bien, siendo de que usted, siendo viceministro de Economía, no tomó la decisión para exonerar del SNIP, ¿quién tomó esa decisión? Si no es el especializado, en este caso, del MEF. ¿Será a pedido del director de Proinversión, como lo ha dicho, el de Transporte? ¿Quién tomó la decisión? ¿Qué funcionario fue el que tomó la decisión? Justamente lo que se hizo en este caso, señora Presidenta, a través suyo, lo que se hizo es exonerar de la evaluación técnica donde yo estaba. Entonces se exoneró, y esa decisión, como dice la ley, es una decisión que toma el ministro de sector con la rúbrica del ministro de Economía. En todo caso, habría sido el ministro de Transporte y el ministro de Economía, que no pasó por el visto bueno, en todo caso, de su viceministerio. No pasó por el viceministerio. Lo que se ve es la firma del decreto supremo que le entregué. Ahí se dice que firmó el ministro de Transportes, José Ortiz, en esa época, y el ministro de Economía encargado, que fue el señor Sota Nadal, y también firma el presidente de la República. Bien. Siendo viceministro de Economía, ¿cuál fue su opinión al respecto cuando se tocó este tema de exonerar del SNIP? ¿Cuál fue su opinión? En general, como le mencionaba, yo he sido ministro de Economía y Finanzas 2 veces y no creo que se deba exonerar del ciclo de proyectos a los proyectos de inversión pública. Sin embargo, he visto, al menos en los últimos 3 gobiernos, que se han dado exoneraciones por diferentes motivos. Como le digo, yo en particular creo que es mejor que todos los proyectos pasen por el ciclo de proyectos completo. Sí, ¿nos podría decir cuál fue la participación del entonces ministro de Economía y Finanzas, el señor Pedro Pablo Kuczynski, respecto a la exoneración del proyecto del SNIP? Bueno, justamente se firma la exoneración del SNIP, me parece que es febrero del 2005, y de lo que hemos visto en las firmas, él no firma porque él estaba, entiendo que un viaje fuera del país, me parece que es por 8 días, 10 días. Entonces, en ese lapso donde él no estaba en el país es que se firma esa exoneración. Sí, efectivamente, él no estuvo, pero el tema de la exoneración no creo que se hayan tocado en estos 8 días de ausencia, sino tiene que haber sido con antelación. Imagino, siendo un proyecto tan importante y de acuerdo a una reunión que habrían llevado en una cumbre en Río, entonces, por ende, al retorno, el presidente, yo pienso, no creo que un Consejo de Ministros haya manifestado el interés de ejecutar esta obra y por ende todos los ministros estaban o tenían información, y con mayor razón el ministro de Economía, que tenía que tomar las decisiones respecto a este proyecto. Acordémonos un poco de cómo fue este proyecto. Lo que también existía es una ley del Congreso del 2004, me imagino. Eso yo creo que es como en mayo del 2004 que declara interés esta IRSA. En el viaje que yo estuve, como le comenté, estuvimos en reuniones de presidentes de la República. Ahí, en ese viaje, no se mencionó una exoneración al Sistema Nacional de Inversión Pública. En general, los ministros de Finanzas son opuestos a que hayan este tipo de exoneraciones al ciclo del proyecto, y en especial porque es una función del Ministerio de Economía hacer la evaluación. Entonces, en general, la opinión del Ministerio era que no deberían haber exoneraciones de esa naturaleza. El congresista Mulder me ha pedido una interrupción, presidente. Congresista Mulder.
Presidenta, la súbita ausencia del señor Kuczynski en esa oportunidad fue por 3 días, y justo fue en esos días en los que al señor ministro de Educación se le hace firmar un decreto que es un tema importante, ¿no? El señor Sota Nadal ha declarado en esta comisión que cuando él asumió esa responsabilidad, que es normal siempre que un ministro asuma la de un viajante o la de un ausente, vinieron los funcionarios del Ministerio de Economía y le dijeron firme acá, y que él, como creyó que era el despacho, lo firmó. Entonces, quiere decir que sí había una orden en el Ministerio de Economía para hacer firmar ese tema. ¿Y esa orden quién la impartió? ¿El viceministro, el secretario general? Señor Zavala. No lo sé. Puedo hablar, digamos, por el viceministerio. En general, el viceministerio y la Dirección General de Inversión Pública vamos a estar en contra de que exoneren una función inherente a nuestro cargo. También de la documentación que he revisado, ahora que pedí al Ministerio de Economía, no hay ningún sello, ningún visto de ninguna dirección general o viceministerio. Es normal que si alguien impulsa el ministerio, es cierto, cuando uno se va de viaje, le encarga a otro ministro, normalmente lo que hace el ministro es ver la cantidad de sellos e informes que hay para poder tomar una decisión sobre una cartera donde no está. En este caso de la exoneración del decreto supremo no hay, digamos, los informes correspondientes. También es cierto que la ley es explícita, es decir, para pedir una exoneración se necesita la firma del titular del sector y del ministro de Economía y Finanzas. No habla de ningún informe técnico correspondiente. Una repregunta, congresista, con su venia, presidenta. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es buscar quién es la persona que llevó ese documento al Ministerio de Economía, que el doctor Sota no se lo recordaba, porque decía que eran los funcionarios del Ministerio de Economía que lo habían hecho. Pero entonces hay una responsabilidad, porque si usted está señalando de que le faltaban sellos, ese documento estaba incompleto. Y entonces, claro, si llega con menos sellos, el que adelantó ese trámite para hacerlo firmar al ministro de Educación, que obviamente pues no iba a saber nada del tema, en un tema tan grande, era evidente que entonces había o una orden del ministro que se fue de viaje, dijo, mira, me voy de viaje, esperas a que yo esté allá, y en ese momento te presentas y le haces firmar al ministro. Puede ser, no sabemos. Pero es evidente de que no es normal que otro ministro firme una resolución que encima, como usted acaba de señalar, está incompleta. No es normal, ¿no es cierto? Congresista, a través de la presidencia, lo que menciona es que el artículo 10 de la exoneración lo que dice es, no habla de sellos, dice la firma del titular del sector y la firma del ministro de Economía y Finanzas. No habla de sellos. Lo que digo que es normal muchas veces en las normas que hemos visto ya en el ejercicio de la función pública es que muchas veces estas normas vienen promovidas por una dirección general, un viceministerio, y ahí es normal que hayan estos sellos. No podría decirle quién motivó este decreto supremo, pues no pasó por mi despacho para justamente ese visado. Entonces no le podría decir quién fue la persona que vio el decreto. Presidenta, creo que con la fecha como ya la tenemos, sería pertinente que se pueda solicitar al MEF que nos diga todos los funcionarios que estaban en funciones, altos funcionarios que estaban en funciones en ese día, y que se nos entregue también el registro de ingresos al Ministerio de Educación de esos 2 días, a efectos de ver si hay algún funcionario del MEF ahí. Gracias. Gracias, congresista Mulder. En realidad esta comisión investigadora va a solicitar eso, ante la información que tenemos hoy es relevante. Sin embargo, también debo comentarle que nosotros hemos solicitado todos los documentos que se hayan generado alrededor de la exoneración del SNIP hasta en 3 oportunidades. Solo nos han remitido el proyecto de ley y su exposición de motivos. No hay ninguna otra información que nos hayan remitido. Sí me gustaría preguntarle ahora a nuestro invitado, cuando el expresidente Kuczynski fue reemplazado por Sota Nadal, ¿coordinó con usted algún tema relacionado con este decreto supremo? No me correspondería haber coordinado algún tipo de decreto supremo. Como bien menciono, lo que estaban haciendo era exonerar del procedimiento que estaba dentro de una dirección general dentro del viceministerio.
Sí, claro. Obviamente no decimos que no estuviese facultado por norma expresa para poder exonerarse, pero usted también ha mencionado que en general no está de acuerdo con esto y probablemente alguna opinión le habría dado en ese sentido. La pregunta es si efectuó alguna coordinación, comentarios, si tuvo alguna reunión en la cual ustedes trataran temas relacionados con la exoneración del ciclo de proyectos de este proyecto. No recuerdo, no recuerdo haber tenido una reunión sobre esta materia. ¿Recuerda usted a dónde viajó el señor Kuczynski? No recuerdo. Me parece que el viaje, y es fácil verificarlo, fue más de 3 días, me parece que fue 8 a 10 días. Me parece que fue a Estados Unidos, pero no sé el motivo. Creo que era un tema personal. O sea, tampoco fue un tema de que hubiera correspondido en ese momento a función pública, fue por un tema personal. Me parece que fue un tema personal, sí. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Sí, con la exoneración del SNIP a la ejecución de la carretera Irsa Sur se habría concretado uno de los posibles, porque eso es lo que nosotros recogemos de la investigación, de lo dicho por las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Barata, los pactos ilícitos acordados entre el expresidente Alejandro Toledo y la empresa Odebrecht, es decir, que no se posterguen los plazos para la concesión de dicho proyecto, considerando ello que existió algún tipo de presión para que decida exonerar del SNIP, tomando en cuenta las declaraciones que hoy usted nos brinda, que no se habría tomado una evaluación técnica legal por parte del sector, que es el Viceministerio de Economía y Finanzas, para emitir una opinión que debió de haber correspondido con este tipo de proyecto. ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, y quiero ser muy enfático, ¿no? No estoy de acuerdo en las exoneraciones, sin embargo también tengo que señalar que la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada en el 2000, tiene un artículo que permite las excepciones. Entonces, por algo, digamos, exceptuarlo es legal. También tengo que reconocer que he visto durante varios gobiernos que se han exceptuado. También tengo que reconocer que es la excepción y no la regla. No necesariamente un proyecto que se le exonera del Sistema Nacional de Inversión Pública va a ser un proyecto malo o va a ser un proyecto que puede generar actos de corrupción. Sin embargo, lo preferible es justamente tener el ciclo de proyectos y la evaluación completa. Claro, sino por los antecedentes de las reuniones, algunas decisiones de manera prematura que se habrían tomado nos puede llevar a esta suspicacia, y todo ello también reforzado con las propias declaraciones de los directivos de las empresas brasileñas, que justamente fueron las beneficiadas, ¿no? A eso iba el comentario. Ahora bien, respecto, por ejemplo, porque no solamente fue la exoneración del SNIP, sino se saltaron muchos trámites, las observaciones que habría hecho la Contraloría respecto de decirle que estas empresas no estarían calificadas de ser ganadoras porque tenían un conflicto de prohibición por la normatividad, ya que tenían procesos pendientes con el Estado peruano. Se cambiaron circulares, hicieron un festín de documentos para de alguna manera direccionar esta licitación a favor de las empresas Odebrecht y con la venia de los directivos de Proinversión, ¿no? Ya hemos escuchado, por ejemplo, el informe del abogado que vino a la comisión, dijo que yo no hice este informe en ese momento, que Monroy, un informe que entró por Courier, o finalmente fue, creo, vía fax o vía teléfono, no sabremos hasta la verdad que podamos llegar, ¿no? Por eso era importante recibir las declaraciones de funcionarios que estuvieron en esa oportunidad.